siempre se ha dicho que, sobre todo en el campo de las empresas y de los negocios, siempre se ha dicho que ninguna empresa, ningún negocio puede alcanzar metas grandes si no tiene metas grandes. Eh, y eso a veces no se logra aplicar en el campo más grande de todos, que es en el campo de la palabra de Dios, en el campo de la iglesia. A veces el mundo, el campo empresarial del mundo conoce mejor de estas cosas, pero son principios que salen siempre de la Biblia, ¿no? ¿Cuál es la visión de una iglesia? Este asunto de tener una visión no es algo, como digo, que nace de la casualidad. Pongamos un pequeño ejemplo que es, como digo, del campo de los incrédulos, pero nos ilustra lo que sucede. Hay que trazar una visión, hay que decir hasta allá debemos llegar. Estamos aquí en este punto, pero vamos a llegar allá. Y para llegar allá el camino es de esta manera. Un ejemplo es el de Bolívar, Simón Bolívar, un hombre muy grande en el sentido de liderazgo y también muy perverso. Bolívar era famoso por las mujeres, por ser mujeriego, otras cosas también, ¿no? Pero no hablamos en ese sentido, solamente de su sentido de liderazgo. Estando en Europa, se propuso Bolívar, en realidad hizo un juramento delante de su maestro Simón Rodríguez. Hizo un juramento de que no iba a descansar en su vida hasta lograr la libertad de toda Sudamérica. Ese juramento hizo. Y ven, desde el inicio, él trazó esa meta con mucha claridad. Lograr la libertad. Y no dijo de Venezuela, que era su país, él dijo de toda Sudamérica. Comprendía que había que pensar en toda Sudamérica como una unidad. Y se logró, Bolívar lo logró. Bueno, no es por Bolívar, es Dios que hace las cosas siempre, ¿no? Pero a través de Bolívar ciertamente se logró. Entonces, ese es un pequeño ejemplo. No podemos llegar a una meta grande si no tenemos una meta grande. Y de eso queremos hablar. Otro ejemplo, pero ya en el campo cristiano, ¿no? Si uno ha llevado una vida alejada de Dios, si ha llevado una vida completamente perdida, pero uno puede trazar una meta para llegar a un punto. Eso sí se puede hacer. Recuerdo el caso de un pastor en Bogotá, no recuerdo ahorita su nombre, pero hicimos una visita con otro pastor más en el año 2001 a Bogotá, Colombia, y allí estuvimos en una iglesia en Bogotá, una de las iglesias más grandes de todo Bogotá. El pastor de esa iglesia, era un equipo pastoral, el pastor titular, nos contó su testimonio. Él había llevado una vida perdida antes, él había sido alcohólico. Y como alguien que primero había sido alcohólico, ustedes saben, el alcoholismo es una esclavitud. El que es alcohólico no puede salir de esas cadenas del alcoholismo, igual que las drogas, la misma cosa, ¿no? No se puede salir de allí, es esclavo, a no ser por el poder de Dios. Y el poder de Dios llevó a este hombre que, como les digo, pastor de una iglesia muy grande, tenía ahí un templo con capacidad de unas 600, 700 personas, y él estaba ya años ahí, ¿no? Pero él había sido en su vida antigua un hombre alcohólico. ¿Y cómo Dios puede cambiar el rumbo de la vida de una persona así? Y uno se traza una meta de ser una persona nueva, ¿no? La Biblia lo dice. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, quedaron ya sepultadas, esas cosas viejas del pecado. Aquí todas son hechas nuevas, pero uno tiene que trazar una meta. Y esa meta puede ser en el sentido del Señor Jesucristo también. Porque si no tengo una meta, simplemente voy para cualquier lado. Si yo salgo de viaje, tengo que tener un destino, ¿no? Porque si no,
salgo de viaje, ¿a dónde voy? No sé, para el norte, sur, Europa, Argentina, no sé para dónde viajo, sería una locura, ¿no? No sé a dónde voy. Entonces en nuestra vida necesitamos saber a dónde vamos. Y claro, nuestra meta como cristianos es llegar a ser semejantes a Cristo, eso sí. Pero ahora hablaremos de metas como iglesia, una visión que Dios nos da ya como congregación en total, ¿no? Como cuerpo del Señor, que es la iglesia, la iglesia local. Entonces vamos a explicar, porque como digo, pocas veces hacemos eso, pero vamos a explicar que sí, tenemos una visión que Dios nos ha dado como congregación. Sí tenemos esa visión. Bueno, a veces la visión tarda mucho, pero desde el inicio el Señor la da. Dios le dio la visión a Moisés de liberar al pueblo de Israel, como libertador de Israel, Moisés. Tenía 40 años, estaba en la plenitud de su vida, tenía riquezas, era hijo adoptivo de la familia de Faraón. Y allí estaba en la sabiduría y en la riqueza del trono de Faraón, pertenecía a la familia del rey. Y a los 40 años de edad, él pensó que sus hermanos israelitas entenderían que Dios los libertaría por medio de él. Y entonces Moisés salió y mató a un egipcio delante de sus hermanos y pensó armar una revolución de esa manera. Moisés tenía la visión, sí, de liberar a su pueblo Israel, pero obró completamente equivocado en la manera de hacerlo. A veces sucede eso, ¿no? Desde temprano en su vida, a los 40 años, Moisés ya tenía la visión, pero no sabía cómo lograrla y se equivocó de medio a medio. Y quiso hacer una revolución, y eso no era el camino de Dios. Tuvieron que pasar 40 años más. Y cuando ya tenía Moisés 80 años de edad, el Señor ahora le llama en el desierto, en el monte de Sinaí. Y le dice, Moisés, ven, vas a liberar a mi pueblo. Y esta vez Moisés se rehúsa, no quiere ir a la liberación que Dios le encomienda. Pero sí, a los 80 años de edad ya Moisés estaba en su punto, ¿no? Ya Dios le había preparado. Y ese era el momento de Dios. En mi vida personal, hermanos, también de la misma manera, porque yo sé que las metas y la visión que el Señor me da no son para mí solamente. En realidad es para la iglesia, ¿no? Es una sola visión y si el Señor nos da esa visión es para la iglesia entera en realidad. No es una visión para Enrique Ginocchio, sino para la iglesia local, para esta iglesia realmente. Y esta misma visión que vamos a explicar ahora no es de hoy día ni de este año, hermanos. Viene desde bastantes años atrás, más o menos como unos 33 años atrás. El Señor me fue hablando de esta manera. Desde el inicio de esta manera de entender la visión de Dios personalmente, han pasado más de 30 años, pero tenía que llegar el momento de Dios y tiene que también llegar el lugar de Dios y el momento de Dios. Y estamos bastante convencidos de que este es el lugar de Dios, es decir, esta iglesia, y de que este es el momento de Dios también. Y como les decía el día viernes en la oración, los hermanos que estaban ahí, ¿no? El viernes en la noche que tenemos oración, hemos venido orando por un despertar espiritual en esta iglesia, no desde ahora ni desde el año pasado, más o menos desde hace 10 años atrás hemos venido orando que el Señor traiga un avivamiento grande a esta iglesia. Y 10 años orando de esa manera, Dios tiene su momento. Y a veces suceden cosas que parecen contradictorias, parecen que fueran desgracias espirituales, pero no. Es el proceso que Dios hace para llevar adelante su iglesia. Ahí podemos comparar
lo que sucede con el fruto del manzano. Miren, los agricultores aplican en el manzano algo que se llama el agoste del manzano. No sé por qué se llama agoste, creo que es del mes de agosto, algo por ahí, pero el manzano tiene que quitarle el agua completamente. Lo dejan seco el manzano. No sé cuánto tiempo, será 2 meses, no sé realmente, pero es un tiempito que le quitan el agua completamente. Y si no le quitan el agua, el manzano no va a producir. En realidad, si le siguen dando agua en ese tiempo, lo que va a producir es más hojas que manzanas. Se le va a ir todo lo que produzca en puras hojas. Y el fruto va a ser poquito. Pero si le quitan el agua, lo dejan medio muerto en realidad al manzano. Y después del agoste, entonces comienza a florecer y comienza a fructificar, esta vez bastante. Ya no puras hojas, sino mucho fruto da el manzano. Pero ese fruto no lo da si no le matan de sed. Bueno, no lo matan en realidad, ¿no? Pero le dejan medio muerto de sed al arbolito de manzano. Y por eso digo, ¿no? Cosas que han sucedido entre nosotros en nuestra iglesia, que parecen desgracias espirituales, no son eso, son lo que Dios va preparando para un despertar grande dentro de la congregación. En otros casos tienen que podar los frutos que dan los árboles que dan fruto, lo tienen que podar, ¿no? Botar casi todas las hojas, ramas y hojas, tienen que botar un montón de ramas y de hojas. Y si no le sacan, si no podan un montón, no va a fructificar bien ese arbolito. Así, de esta manera, hermanos, lo que nos parece cosas que se pueden llamar como desgracias, no es eso, es la mano de Dios que prepara esta iglesia para una fructificación grande. Es como una limpieza que Dios hace para que pueda producir fruto de manera grande la iglesia local. Y aquí esta iglesia que, como digo, hace 10 años, ¿no? Desde el año 2012 hemos estado orando por ese avivamiento espiritual. Ahora, lo que vamos a explicar en este momento, entonces, es 3 bases espirituales para esta visión de gran alcance. 3 bases espirituales. En primer lugar, y siempre va a ser lo más importante, la obediencia a la palabra de Dios. Sin obediencia no vamos a llegar a ningún lugar, no vamos a movernos ni un centímetro si no entendemos que la base de un avivamiento es la obediencia. Porque muchos tienen una idea falsa de lo que es avivamiento. Piensan en avivamiento como grandes emociones y es como una especie de escándalos así, ¿no? Emocionales y de esa manera, perdón. Pero el verdadero avivamiento no es emociones. Y si produce emociones, está bien. Y si no produce emociones, igual. No son las emociones los que llevan a un avivamiento, sino es la obediencia. Es la obediencia. El corazón de un avivamiento y de un despertar espiritual está en la obediencia. Ahora, obediencia al Señor, por supuesto, ¿no? Pero cuando hablamos de obedecer al Señor, hablamos de obedecer a su palabra. Porque no hay otro lugar donde hable Dios, si no es por su palabra. Dios ya habló todo lo que tenía que decir, y ya lo dijo Dios. Y está en su palabra escrita. De manera que obedecer al Señor es directamente obedecer a su palabra. De lo cual muchos aún no han aprendido en gran parte del campo evangélico. Le dan importancia a las experiencias que tienen, ¿no? Supuestas experiencias espirituales. Entonces dicen,
he tenido una gran experiencia espiritual, no se imagina usted, hermano. El problema no es que haya una experiencia espiritual, el problema es, vamos a ver esa experiencia con la luz de la palabra de Dios. Pero no, si muchos en el campo cristiano evangélico tienen aquí la experiencia, entre comillas, y tienen aquí la palabra de Dios, ellos siempre van a decir, no, la experiencia es lo que vale. Ahí está el problema. De eso estamos hablando. El mismo problema desde el primer momento de la creación, ¿no? ¿Qué sucedió con Eva y luego Adán también? Y dice la Biblia, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. Y Dios le había dicho, bueno, no a Eva, sino a Adán le había dicho, el día que comieres de este fruto, Adán, morirás. Dios le había advertido, este es un fruto mortal, y si tú comes de él, vas a morir. Pero ellos, ¿qué hicieron, Adán y Eva? En lugar de guiarse por la palabra de Dios, se guiaron por la experiencia, por los ojos, se guiaron por los sentidos, se guiaron por su corazón y dijeron, ¿verdad? El fruto es muy bello y el fruto es agradable y es codiciable para obtener sabiduría. Y dejaron de lado la palabra de Dios, lo cual siempre es el problema así. O la experiencia del hombre, o los sentidos, o lo que le dice el corazón del hombre, en contra de la palabra de Dios, de lo que está escrito, ¿no? Lo que Jesús dijo frente a Satanás, escrito está. Y si Adán y Eva le hubieran dicho a la serpiente, que era Satanás, escrito está, nunca hubieran caído en el pecado, nunca la humanidad entera estaría en el pecado por el pecado de Adán y Eva. La experiencia, los sentidos o lo que el corazón humano me dice, en contraposición a la palabra escrita de Dios. De eso hablamos, de la obediencia a la palabra de Dios. No de guiarnos por experiencias o por emociones o por sueños, como muchas veces también dicen, ¿no? Dios me ha revelado en sueños, hermano, tal cosa. Muy, muy engañoso guiarse por semejantes experiencias. Muy engañoso, verdaderamente. Ahora vamos a buscar en Josué, en el capítulo 1. En nuestras Biblias, por favor, en Josué, capítulo 1. Ahí estamos, ¿no? Ahora, aquí tenemos un versículo que lo hemos repetido muchas veces. Muchas veces hemos repetido esta promesa, este versículo de Josué 1, en relación a esto, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. 3 veces nos dice esfuérzate y sé valiente. Versículo 6, también versículo 7 y también versículo 9. El versículo 6 dice, esfuérzate pues y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les había de dar. También lo dice el versículo 9, y eso lo hemos repetido muchas veces. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo Jehová tu Dios soy contigo en donde quiera que fueres. Lo que hemos olvidado, y ahí es donde quisiera enfatizar, es en el versículo 7, porque de las 3 veces que dice, esfuérzate y sé valiente, una de ellas ya no dice por valiente para la batalla, ni tampoco dice porque tú repartirás en heredad esta tierra, no. Lo que dice el versículo 7, vamos a leerlo.
Solamente te esfuerces y seas muy valiente para que guardes y hagas conforme a toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. Que no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Ahora, lo que nadie se fija nunca, ¿no? Porque siempre mencionamos el versículo 9. Esfuérzate porque Jehová tu Dios está contigo. Pero cada vez que yo escucho mencionar este verso tan conocido, nunca escucho a los que lo mencionan la razón que está en el verso 7. En el verso 7 dice: vas a esforzarte, vas a ser valiente, Josué, pero ya no para la batalla. A ver, ustedes, hermanos, me van a decir, esforzarse y ser muy valiente, ¿para qué? Versículo 7. Para la obediencia de su palabra. ¿Y qué más? Para que no se aparte de la Biblia ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no? O sea, la diestra es derecha, la siniestra es la izquierda. Para guardar la palabra de Dios, para no apartarse de ella ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Cuántas veces es necesaria esta valentía para no apartarse de la palabra de Dios? Una experiencia que yo tuve fue cuando tenía 20 y tantos años todavía. Durante un tiempo estuve casi viviendo más en Lima que en Chosica, porque mi estudio estaba allá en Lima, en la universidad, y también conseguí un trabajo en Lima, entonces más tiempo estaba en Lima, venía aquí algunos días solamente. Entonces también, al estar más tiempo en Lima, a congregarme en una iglesia allí. Estuve 5 años en una iglesia donde mis padres estuvieron, la Iglesia Evangélica Peruana. Pero después, en el 4.º año, ya entrando al 5.º año de haber estado en esta congregación, se hizo muy claro en mi vida el llamamiento del Señor para prepararme para servir al Señor, para el pastorado. Estaba en el último año de la universidad y ahí tuve que definir qué es lo que iba a hacer con mi vida, ¿no? Entonces yo decidí obedecer al Señor. Me costó bastante, pero lo hice. Y al tomar esa decisión, tenía yo amigos muy cercanos, muy íntimos ahí en esta iglesia, que me decían: ya, ahora entonces te vamos a ayudar, te vamos a recomendar para que estudies en este seminario bíblico, en tal seminario. Pero a esas alturas yo ya había entendido bien cuál era el mensaje de la Biblia y la diferencia con lo que en esta iglesia se hacía. Por ejemplo, la organización, ¿no?, de aquella iglesia. Después de haber estado 4 o 5 años allí, comprendí que esto no era una organización de manera bíblica. ¿Qué es lo que había allí? La iglesia era dirigida por un consistorio, es decir, por los ancianos, por los diáconos, ¿no? La junta directiva, algo así, cualquier nombre se le puede dar, pero el grupo de líderes de la iglesia, los ancianos le llamaban. Entonces ellos, llamado el consistorio de la iglesia, ellos tomaban todas las decisiones de la marcha de la iglesia. Y había pastor, sí, pero el pastor que había, en todos los casos, porque esta denominación es grande en el Perú, ¿no? En todos los casos hay un estatuto de la Iglesia Evangélica Peruana. En cada una de las congregaciones, nunca el pastor de la iglesia tiene la potestad de tomar decisiones. El que toma las decisiones es no el pastor, sino el cuerpo directivo, que se llama consistorio. Entonces yo, después de estar unos años allí, incluso también llegué a ocupar un cargo directivo, pero justamente había conocido a fondo cómo estaba organizada esta iglesia, y mis amigos, ya habíamos compartido mucho del trabajo del Señor ahí. Me dijeron: ¿por qué quieres tú regresar a la iglesia bautista? Porque yo les dije:
el Señor me está llamando para el pastorado y yo voy a volver a la iglesia bautista. Eso de decirles voy a volver a la iglesia bautista provocó en mis amigos bastante, ¿qué dirían, no? Bastante contrariedad, bastante resentimiento y un montón de cosas. Se molestaron conmigo y no solo ellos, otros también. ¿Por qué? ¿Por qué volver a la iglesia bautista? Yo les dije, porque la iglesia bautista es más obediente a la Biblia, por eso. Y el problema, ¿no? Varias cosas, pero una de estas, la organización del gobierno de la iglesia. Entonces allí el pastor prácticamente no tiene ninguna decisión. Las decisiones las toma la directiva de la iglesia. Y entonces, ¿qué papel cumple el pastor? El pastor está prácticamente contratado por la iglesia y porque también tiene una duración de, bueno, usted va a entrar aquí primero como pastor a prueba. 1 año pastor a prueba, 2º año pastor a prueba, al 3er año de repente le dicen, mire, usted no pasó la prueba, así que acá se acabó su contrato de estar aquí en la iglesia, entonces al 3er año ya tiene que irse. O a veces le dicen, bueno, pasó la prueba y estará 3 años más en la iglesia. Y después de 3 años de repente también le dicen adiós, adiós. El pastor nunca puede tomar las decisiones allí. Así que yo entendí, esto no es de acuerdo a la palabra de Dios. Es al revés de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Hebreos? Dice, ¿no? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, porque tienen que dar cuenta a Dios del cuidado de la iglesia. Dios ha de tomarle cuenta al pastor de cómo marcha la congregación y los hermanos. Así que como Dios le tomará cuentas al pastor, ¿por qué? Porque el pastor tiene que tomar decisiones espirituales. Seguramente no decisiones de cómo se hacen los gastos, esas cosas no. Para eso hay hermanos, hay tesorero y todo eso. Pero estamos hablando del campo espiritual de la iglesia. Y bíblicamente esas decisiones espirituales tienen que ser tomadas por el pastor. Entonces por eso la Biblia dice, obedeced a vuestro pastor. Pero entonces en este tipo de iglesia donde estaba yo en esos años, era al revés. Es como si dijéramos, pastores, obedeced a vuestra iglesia. Y eso no existe en la Biblia. No hay ninguna parte de la Biblia que nos diga, pastor, tú sométete a la decisión de la iglesia. Eso no existe. Que la iglesia toma la decisión y el pastor se sujeta a la decisión de la iglesia. Eso no hay en la Biblia. Es al revés, dice, a la iglesia le es dada esa instrucción de Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es como en el mismo caso de Moisés, ¿no? Aunque claro, hay una diferencia porque Israel no era una iglesia, era un país, claro. Pero hay semejanzas también, hay diferencias, pero también hay semejanzas. En el caso de Israel, ahí Moisés, Dios le dice a Moisés, escoge tú varones de virtud, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y colócalos por jefes de 50, de 100 y de 1000. ¿Quién tenía que escoger a esos varones de virtud? El pueblo no los escogía. Escogía Moisés según la instrucción de Dios. Tú escoge varones de Dios que te ayuden a gobernar el pueblo. Así que de esa manera, hermanos, y ese cuadro bíblico que yo me di cuenta, ¿no?, que provocó bastante molestia, resentimiento y un montón de cosas en mis amigos ahí en esta iglesia. Se molestaron bastante conmigo en realidad, pero yo tenía que seguir el camino del Señor. No habiendo en realidad obediencia a Dios, yo no podía seguir ahí en esa congregación. Ese es un ejemplo entonces, ¿no?, de la valentía necesaria para obedecer la palabra de Dios.
Y cada vez que encontramos que nuestra vida no marcha, a veces nos sorprendemos. Nos sorprendemos bastante a veces. Yo pensaba que era así, pero recién me doy cuenta que en la Biblia no es así. Nomás hace como unos 3 años, un ejemplo de algo que también aprendí, nomás hace como 3 o 4 años tal vez, en una reunión misionera, una reunión de pastores para el campo misionero, otro pastor nos enseñó esto que les voy a compartir ahorita. Miren, en cuanto a la importancia grande que tiene el trabajo de los hogares, de las casas, y el hecho bíblico de que no hay ninguna designación en la Biblia para el local que nosotros le llamamos la iglesia, porque le llamamos al local le llamamos iglesia, ¿no? Bastante equivocadamente, porque la iglesia en la Biblia no tiene nada que ver con esta construcción. La iglesia es los creyentes, eso es la iglesia, en lo que Dios dice. Y dice en la Biblia que cada creyente es una piedra viva en el edificio de Dios. Así que la iglesia no son estas paredes, sino los creyentes son la iglesia. Y entender que no hay ningún nombre en la Biblia para esta construcción. No se llama iglesia. Tampoco se llama templo. Templo era el de Jerusalén, no el de ahora. ¿Qué nombre tiene este local donde nos reunimos? ¿Saben qué? En la Biblia no tiene ningún nombre. Y ese hecho de que no tenga ningún nombre el local construido es bien importante. Es decir, para Dios lo importante no es el local donde nos reunimos. Para Dios es importantísima la iglesia, es decir, los creyentes. No el local propio o alquilado, como fuere. Eso no tiene importancia para Dios. Lo que sí tiene importancia para Dios es el trabajo con los hogares, con las casas. Porque varias veces hallamos en el Nuevo Testamento la iglesia que está en tu casa. Y todos los días, al empezar Hechos, dice, en el templo y por las casas. Ahora es el templo de Jerusalén, no era recién nacía la iglesia en el templo de Jerusalén. No era un templo como iglesia, el único templo de Jerusalén. Y dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que, como les digo, hace 3 años esto fue algo que nunca lo había percibido dentro de la Biblia. Y para mí fue a partir de ahí entender eso muy importante. Trabajar con iglesias en casas, es decir, pequeñas iglesias en muchos hogares. Ahora ustedes saben, hemos suspendido por ahora, por un tiempito eso, ¿no? Dios mediante ya en el próximo año, en enero, si el Señor lo permite, ¿no? Podremos volver a trabajar con los hogares, pero por ahora eso quedó suspendido. Sin embargo, sabemos la enorme importancia de trabajar con los hogares, iglesias en casa, como le decimos así. Bueno, hemos hablado de la obediencia al Señor. Hemos dicho 3 bases sobre las que esta iglesia tiene esa visión de obedecer, de seguir los planes de Dios. En primer lugar, la obediencia a la palabra de Dios, es decir, la Biblia como el centro de toda la vida de la congregación, la palabra de Dios. En segundo lugar, la oración de fe. Y si decimos oración, todos van a decir, claro, ya sabemos siempre, ¿no? La oración, por supuesto la oración. Pero hay algo acá diferente, la oración de fe. La oración de fe. Y eso significa algo que muchas veces lo pasamos por alto. Aprender a pensar en grande dentro de los planes de Dios. Y vamos a ver de manera muy breve nomás en Segunda de Reyes, capítulo 13. Segunda de Reyes, capítulo 13. En el versículo 21, versículo 20.
Segunda de Reyes capítulo 13, versículo 20. Ahí estamos. Esto es el final de la vida de Eliseo. Segunda de Reyes capítulo 13, versículo 20. Muy bien. Y murió Eliseo y sepultáronle. Entrado el año, vinieron ejércitos de moabitas en la tierra. Y aconteció que queriendo unos sepultar un hombre, súbitamente vieron al ejército y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y fue y tocó el muerto los huesos de Eliseo, y revivió y levantóse sobre sus pies. Ahora, este es un caso extraordinario, ¿no? Nunca ha sucedido así dentro de la Biblia. Un profeta de Dios, Eliseo, que murió y lo enterraron, ¿no? Nada extraño, bueno. Pero después de un año, vinieron a atacar a Israel y encontraron un grupo de Israel que estaban enterrando, y al enterrar, cavaron en el lugar donde había sido enterrado Eliseo un año antes. Y destaparon, y seguramente ahí nomás se ve la sencillez de la vida de Eliseo, ¿no? No tenía un sepulcro de riqueza. Así fue la vida de Eliseo. En ciertas ocasiones, Eliseo con los otros profetas que eran sus discípulos, no tenían que comer. Y más de una vez se ve eso en la vida de Eliseo. No había que comer. Pero Dios milagrosamente le provee a Eliseo y a los otros profetas. Un hombre sencillísimo que fue sepultado ahí en la tierra. No había un sepulcro de hombre rico para Eliseo. Y seguramente no había ni señal de su nombre en la tierra. Y por eso cavaron ahí nomás. Y resulta que donde cavaron para enterrar a otro muerto, ahí estuvo Eliseo. Y cuando vienen a atacar los enemigos, ellos apurados tienen que escapar y lo tiraron al otro muerto. Ahí lo tiraron. Y se fueron escapando. Pero cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó. Ahora, Eliseo no resucitó, pero los huesos de Eliseo hicieron resucitar a ese cadáver que lo tiraron allí. Y esto nos da una lección increíble. El poder de Dios reposaba sobre Eliseo aún después de un año de muerto. Cuán grande era el poder de Dios sobre este hombre, Eliseo. Y por eso vale la pena estudiar la vida entera de Eliseo. Y ustedes lo pueden hacer. Ustedes pueden encontrar la vida de Eliseo que está ahí. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a examinar un poquito nomás cómo es que el poder de Dios estaba con Eliseo. Ahí estamos en el capítulo 13 y vamos al versículo 14. Retrocedemos al versículo 14. Eliseo estaba enfermo de su enfermedad, de la cual murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Mire, esta frase exactamente, Padre mío, etc. Esa frase, el rey Joás había aprendido del profeta anterior que era Elías. Porque cuando Eliseo fue discípulo de Elías, y el día que Elías fue llevado al cielo, porque no murió, sino fue llevado en un carro de fuego al cielo, Eliseo era el discípulo de Elías. El día que Elías fue llevado al cielo, Eliseo exclamó así, por la bendición de Elías. Y entonces el rey había aprendido bien, ¿no? Pidiendo la bendición. Y le dice ahora: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo, pidiendo la bendición,
porque Eliseo estaba ya para morir. Y siempre en la Biblia, el que está muriendo otorga su bendición. Y esa bendición es como una profecía del futuro que se llega a cumplir exactamente. Y eso el rey Joás lo sabía, ¿no? Pide la bendición de Eliseo. Versículo 15, entonces, díjole Eliseo, toma el arco y las saetas. Entonces él tomóse el arco y las saetas, las flechas. Y dijo Eliseo al rey de Israel, encabalga tu mano sobre el arco. Y él encabalgó su mano sobre el arco. Entonces Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana de hacia el oriente. Y como él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salud de Jehová y saeta de salud contra Siria, porque herirás a los siros en Afec hasta consumirlos. Y tornóle a decir, toma las saetas. Y después que el rey de Israel las hubo tomado, díjole, hiere la tierra. Y él hirió 3 veces y cesó. Entonces el varón de Dios, enojado con él, le dijo, a herir 5 o 6 veces, herirías a Siria hasta no quedar ninguno. Empero ahora 3 veces herirás a Siria. Es decir, solamente 3 veces. Eliseo le dijo, herirás la tierra, o sea, golpea la tierra, ¿no? Con las flechas. Y, sin embargo, Eliseo no le dijo cuántas veces tenía que golpear la tierra. Eso era decisión del rey. Y el rey agarró las flechas y golpeó la tierra solamente 3 veces. Ahora, ya no podía cambiar eso porque ya lo había hecho, ¿no? Esto era como un cheque en blanco. Si me dan un cheque en blanco, yo puedo escribir 500 soles. Yo también puedo escribir 500 millones de soles. Depende cuánto yo escriba. Si pido 500, me darán 500. Y si pido 500 millones, me darán 500 millones. Y el rey golpea la tierra solamente 3 veces. Y Eliseo, enojado, le dice, tan poquito pides de Dios, tan poquito, porque si hubieses golpeado 5 veces, no hubiera quedado, hubiera desaparecido a los enemigos de Siria completamente. Pero ahora, solamente a la pequeña medida que has pedido, a la pequeña medida te va a dar Dios. Pedir depende de ti. Y el rey no supo pedir en la grandeza de Dios. Por eso, esta es una de las bases, hermanos, la oración de fe. Tenemos un Dios omnipotente, pero pedimos de Dios cosas tan pequeñas. Ahora, por si acaso, no estamos hablando de las cosas materiales ni de riqueza, porque vuelvo a decir, Eliseo era un hombre bastante pobre y murió bastante pobre. Eso no era el poder de Dios en él, no era el poder material ni de dinero, era el poder espiritual en este profeta, que sus huesos ya después de 1 año de muerto resucitan a otro cadáver. Hay que estudiar la vida de Eliseo para aprender de Eliseo. Y esto fue para mí personalmente una de las lecciones más grandes que aprendí bastantes años atrás. ¿Qué es lo que aprendí? A pedir cosas grandes de Dios. A pedir de Dios cosas grandes. No grandes materialmente, por si acaso, sino espiritualmente, a pedir cosas grandes de Dios. Y por eso ustedes me han escuchado decir, hermanos, desde años atrás, sigamos orando por este terreno que está de nuestro vecino al costado. Es un terreno más grande que el de aquí. Pidamos a Dios, sigamos pidiendo, y ahí lo tiene Dios guardado ese terreno.
tal como lo hemos pedido a Dios, como digo, desde hace 10 años atrás. Y confiamos en que Dios lo dará para nuestra iglesia. Seguramente no este año ni el próximo año, pero Dios lo sigue teniendo guardado ese lugar. Porque Dios va a bendecir con crecimiento la iglesia bautista de San Fernando. Ahora, el centro de nuestro trabajo no es el crecimiento de ninguna manera, ¿no? Nos dedicamos a obedecer al Señor. Y el fruto natural que Dios dará será el crecimiento. No nos concentramos en crecer, no. Nos concentramos en obedecer la palabra de Dios. El crecimiento es un simple fruto de la obediencia al Señor. Por eso nuestro objetivo no es crecer. Nuestro objetivo es obedecer al Señor. Dios se ocupará de dar el fruto del crecimiento. Entonces, en ese sentido hemos dicho, ¿no? Primero, obediencia al Señor, a su palabra. En segundo lugar, orar con fe. Aprender a tener fe en la oración. Orar con una fe grande. Orar con objetivos grandes, pidiéndole a Dios con bastante fe. Y si no oramos con fe, no podemos agradar a Dios. Tenemos que aprender a orar con una fe grande a la medida de Dios mismo. Y en tercer lugar, que ya tenemos muy poco tiempo para terminar y de explicarlo, pero en tercer lugar, una visión estratégica en los planes de Dios. Una visión estratégica en los planes de Dios. Y siempre yo digo esto, ¿no? No necesito trazar un camino ni una estrategia. Lo que tengo que hacer es subirme al carro de Dios. El carro de Dios ya está caminando y está caminando con cierto rumbo. Entonces lo único que debo hacer es subir al carro de Dios. Dios me va a llevar por donde Él sabe que tiene que llevarme. De eso estamos hablando. Una visión estratégica, pero en los planes de Dios. Subirnos al carro que Dios ya tiene preparado. El plan que Dios ya tiene preparado para la iglesia bautista de San Fernando Chosica. Dios ya lo tiene preparado. Lo que debemos hacer es vivir en el temor de Dios, vivir en obediencia de su palabra. Y al vivir así, de esa manera, estaremos dentro del carro de Dios, dentro de los planes estratégicos, que son planes de Dios, no son planes de nosotros. Una de las cosas que habíamos vislumbrado, hermanos, hablando de este punto, de una visión en los planes de Dios. Hace 33 años más o menos, que vuelvo a decir, esto no es de ahora ni del año pasado, es de hace 33 años que el Señor me fue mostrando estos planes estratégicos. ¿Y de qué manera? Bueno, ustedes saben que Lima tiene 3 conos, ¿no? 3 conos poblacionales muy grandes. El cono norte, el cono sur y el cono este. Ya no se puede hablar de cono oeste porque está el Océano Pacífico, ya no hay cono oeste, ¿no? Pero sí hay cono este. Más o menos desde Santa Anita, a partir de Santa Anita hasta aquí, hasta Chosica, y en Chosica termina porque Chosica todavía pertenece a la Gran Lima. Desde más o menos Santa Anita hasta Chosica hay un enorme grupo poblacional. En realidad hay millones, porque Lima tiene, si no me equivoco, ya son más de 9 millones de habitantes en Lima. Creo que ya va a llegar a 10 millones. Pero abarcar todo el cono este de Lima. Y no solo eso, tal vez un poco más allá, pero ¿de qué manera? Con iglesias en hogares, con iglesias en casas. ¿Saben ustedes que esta congregación puede originar cientos
de iglesias en casas. Cientos de estas iglesias en casa. Y claro, es un trabajo de años, pero eso se puede originar de esta iglesia. Pequeñas iglesias en casas, que pueden llegar a ser un enorme número. Y al ser un enorme número, ni siquiera el terreno de que pedimos a Dios, que está acá al ladito, ni siquiera eso alcanzaría para tan grande número de creyentes. No importa que no alcance este local o el del costado. No importa, porque ya hemos dicho hace un rato, ¿no? Hemos dicho hace un ratito. Lo importante para Dios no es el local. Las casas sí están mencionadas muchas veces, el trabajo en casas. Ahora, entonces, ¿cómo reunir una congregación de miles de personas en un solo lugar? No es necesario un solo lugar. Dios ha permitido el avance de los medios digitales, que no había antes. De tal manera que se puede tener un lugar como este o el terreno de acá al costadito, ¿no? Entrarán pues allí, digamos, a lo máximo entrarán 400, 500 personas, no más. No importa que no entres más. Esta iglesia puede dar lugar a una congregación de miles de personas, empezando desde Santa Anita hasta llegar aquí a Chosica. ¿Y cómo nos vamos a reunir el día domingo? Pues se puede reunir un núcleo de hermanos o por fechas o por turnos, y el resto de una congregación distribuida en cientos de iglesias en casas. El resto de la congregación puede reunirse en la misma casa donde se reúnen en la semana. Y ya existen esos medios digitales, ¿no? No existe Facebook Live, creo que así se llama. Facebook en vivo, ¿no? O sea, teniendo un culto central aquí en Girón, Chile, reunidos en hogares, miles o cientos de grupos de creyentes en iglesias en casas. El día domingo estarán reunidos 10 o 12 o 15 personas en una casa, o 20 personas o algo por ahí. Y en cada iglesia en casa, a través de la transmisión en vivo, los hermanos que están en muchísimos hogares pueden participar del culto que se está realizando aquí en el Girón, Chile. Y de esa manera se puede abarcar, como digo, miles de creyentes, miles de discípulos en todos esos grupos, en esas iglesias en casas. Y lo que acabo de decir, hermanos, es una aplicación de lo que hemos leído en la vida de Eliseo en Segunda de Reyes, capítulo 13. Es una aplicación de eso, nada más. En realidad es obedecer a la palabra de Dios. ¿De qué manera estamos obedeciendo su palabra? Aprender a pensar en grande. Eso es lo que Dios quiere. Además, Dios quiere de nosotros una fe grande. Y la Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a culminar, hermanos, este aprendizaje de la Biblia. Les suplico ponerse de pie, vamos a terminar en oración. Señor Padre Celestial, queremos darte las gracias por lo que en esta mañana hemos recibido de tu palabra. Gracias porque nos enseñas a tener una fe grande. Gracias porque nos enseñas que la obediencia es la base de todo. Ni siquiera el crecimiento espiritual es la base de todo, sino la obediencia de tu palabra, de tu voluntad, de tus planes, Señor. Queremos estar dentro de tus planes. Queremos subir al carro de Dios. Estamos convencidos de las cosas grandes que tú tienes preparadas, Señor, por medio de nosotros. Te damos las gracias, Padre bendito, en el nombre del Señor Jesús. Amén.